Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Estuve leyendo una publicación que usted compartió conmigo del pasado 5 de julio. Se titula El plan fiscal para el sistema eléctrico de Puerto Rico se acerca un poco más a la realidad. Pero esto, digo, uno puede ser optimista y decir se acerca un poco más a la realidad, pero es que se ha acercado a la realidad verdaderamente en algún momento. Mira, en realidad siempre ha habido una incoherencia entre la realidad y los números de la Junta que se reflejan en los planes fiscales. Todo eso ha llevado a que la Junta tenga que estar cambiando los números año tras año y generalmente a la baja. Fíjate que cuando se hizo el famoso RSA, la Junta quería pagar 70% a los bonistas y luego tuvo que salirse de ahí porque en realidad eso no era viable y en el 2022 se repudió el RSA. Luego, cuando presentan el plan de ajuste de la deuda en diciembre, bajan a 50% más o menos y ahora pues tuvieron que tirar unos números diferentes, pero como establece AIEFA, ¿verdad? Tom Sansilo y Cathy Conkel, que son observadores rigurosos de la realidad de la Autoridad de Energía Eléctrica desde hace años, pues se acerca un poco más a la realidad, pero no llega a la realidad. O sea que todavía está sin tener contacto directo con lo que está pasando realmente dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso es lo que cuando salió el plan fiscal, tú recordarás que yo le llamé que era una reducción del pago a los bonistas necesaria pero insuficiente, porque como quiera no da. Y pues recientemente eso que está citando, que de paso lo pueden conseguir en la página de la organización, AIEFA es un think tank que no solamente atiende asuntos de Puerto Rico, sino que atiende asuntos a nivel global y obviamente su enfoque es moverse hacia la energía renovable. Se llama Institute for Energy Economics and Financial Analysis y está en la página ieefa.org. Y ahí pueden ver el plan fiscal para el sistema eléctrico de Puerto Rico se acerca un poco más a la realidad. Pero como quiera, Alfonso, como pudiste ver, el plan fiscal carece de capital suficiente para satisfacer las necesidades del sistema eléctrico. ¿Y qué significa eso? Que no se va a terminar la reconstrucción porque el dinero de FEMA no da y porque la autoridad con el plan de ajuste va a agotar toda su capacidad crediticia o su capacidad de generar ingresos, porque con las tarifas que van a poner, todas van a ser dirigidas a pagar a los bonistas. Y hay una parte de ese plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica que es dramática para ejemplificar, para demostrar, para probar fehacientemente, Alfonso, que la Junta tiene otros intereses y no los intereses del pueblo de Puerto Rico. En la página 142, y yo invito al público radio escucha a buscarlo, dice que la Junta pudo haber dedicado los ingresos adicionales del aumento de la tarifa a crear una autoridad, una utilidad pública, ¿verdad? Una autoridad de energía eléctrica confiable, económica y limpia. Pero la Junta de Control Fiscal escogió dedicar ese flujo de efectivo al pago de los bonistas. Dime cómo puede estar más claro de otra manera que la Junta, ante el interés de reconstruir la red eléctrica versus el pagarle a los bonistas, prefirió pagarle a los bonistas. Entonces, ¿a quién defiende la Junta de Control Fiscal? Pues no teníamos que decirlo nosotros, porque sale de la propia boca de la Junta de Control Fiscal, como dicen los abogados, admisión de parte, relevo de prueba. Y eso es escandaloso. Y eso es lo que hace Alfonso, y que lo hemos venido diciendo aquí todas las semanas, que el aumento de la tarifa va a crear unos disloques en la sociedad puertorriqueña, en la economía puertorriqueña y en la propia autoridad, que van a hacer que la autoridad nunca saque los pies del plato, porque si tú no puedes dedicar esos flujos de efectivo adicionales al mantenimiento, a la operación y a la reconstrucción de la red, siempre vas a tener un servicio deficiente. Yo no sé qué pasó allá en tu casa, pero a mí en el fin de semana se me fue la luz con una lluviecita, Alfonso. Con una Y lluviecita. eso es lo preocupante que la semana pasada, antes de que lloviera, estábamos viendo todos los días 20.000, otro día 30.000, otro día 25.000.
el apagón es una cosa, antes era excepción, ahora si uno dice pasé todo el fin de semana sin que se fuera el servicio eléctrico en algún momento, esa es la excepción ahora. Sí, y los números en términos de cómo comparan con los Estados Unidos, que antes teníamos esa página que Luma le suplía la información y que ahora Luma no quiere suplirle la información, pues ahora tú tienes que ir a dos lugares para verlo. Y yo tengo el privilegio de que hay una compañera que nos envía esa información prácticamente cada 2 o 3 horas, y Puerto Rico siempre está a la cabeza de esa lista o en los primeros 5. Y eso te implica, ¿verdad?, lo mal que ha seguido el servicio, y ahora tienes que contar las complicaciones de Genera, que de paso ya tuvieron las primeras complicaciones en términos de averías en las plantas generatrices. Y si eso sigue así y no hay dinero para completar la reconstrucción, pues seguiremos en la misma. Y entonces todo esto de la privatización, que genera más gastos y saqueos del dinero, pues lo que va a hacer es mantenernos en una precariedad tremenda. Pero AIEFA sigue y dice: el pago de la deuda depende de lograr ahorros en la transición a la energía renovable, porque ahí es que se reduce la compra de combustible. Pero pregúntate dónde está el proceso de movimiento hacia la energía renovable. Se supone que se hubieran abordado 5 etapas de proyectos de energía renovable y apenas van por la primera. Así que ya es evidente que no va a haber ahorro en los próximos años, lo que implica que la autoridad va a tener que dedicar prácticamente todos esos ingresos nuevos para el pago de la deuda sin ningún tipo de ahorro. Máxime cuando tienen a Genera y a Luma pidiendo cada vez más y cobrando honorarios y comisiones. Esta semana pasada le autorizaron una comisión de $30 millones que no estaban antes y que son costos adicionales que va a tener que generar la tarifa. Entonces, también AIEFA señala que en el plan fiscal se está dependiendo de fondos federales no recurrentes para cubrir gastos operacionales. Y el ejemplo principal, da 2 ejemplos principales, el de las plantas generatrices de emergencia, que FEMA está cubriendo el 90%, y cuando eso se acabe, pues, ¿de dónde va a salir el dinero para cubrir esa energía? Pues va a salir de la tarifa. Y el otro asunto es que le dieron a Luma $1,000 millones para los próximos 4 años para el manejo de la vegetación. Tú sabes que Luma dejó de cortar los palos, limpiar el camino y la servidumbre, porque gastó todos los chavos. Claro que lo gastó si se los dio a un amigo del alma. Y el amigo del alma no tuvo competencia cuando licitó. Por tanto, licitó como le dio la gana, por los costos que le dio la gana. Así se acaba el dinero rápidamente. Ese es el problema del saqueo, que no tienen controles en el proceso de contratación de los amigos del alma, de las matrices y afiliadas. Pues resulta que cuando se acaben esos fondos, ¿de dónde va a salir ese dinero? Digamos, en este caso son 250 millones anuales para vegetación, que luego se van a hacer sal y agua, que no van a estar. Y eso pues genera una, ¿cómo te digo? Eleva artificialmente las capacidades presupuestarias de la autoridad, y llega el momento en que se acaba. Y si tú no tienes ahorros porque no te mueves a la energía renovable, y es con una razón que no te mueves, Alfonso. Está New Fortress, es la que le vende el gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica, y New Fortress es la matriz de Genera, que es la que le compra el gas natural a New Fortress. ¿Tú te puedes imaginar un conflicto de intereses más dramático? Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Pues pillados entre los intereses de New Fortress y Genera de mantenernos en el gas natural versus la necesidad de bajar la tarifa mediante ahorros a partir del movimiento de la generación a la energía renovable. Y eso no va a pasar, eso no está pasando, y eso pues obviamente hace que los números de la Junta sean demasiado optimistas. Todo esto es un análisis de ese plan fiscal, que es la base del plan de ajuste de la deuda, que de paso esta semana se supone que salga el nuevo plan de ajuste de la deuda,
que va a decir cuánto va a ser el cargo híbrido a la luz del dinero que la Junta pretende pagarle a los bonistas, que todavía es mi posición, que es demasiado, que no es necesario pagar esa cantidad, que los bonistas son acreedores no asegurados y que por el mero hecho de que tú no puedas cubrir los 6.000 millones que hacen falta adicionales para completar la reconstrucción de la red. Hace falta 20.000 y hay 14.000, Alfonso. ¿Y dónde están los 6.000? Pues el que no haya ningún tipo de previsión de cómo conseguir esos 6.000 millones augura que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca va a sacar los pies del plato. Máxime cuando ellos dicen cándidamente que ellos escogieron pagarle a los bonistas sobre el reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso está en la página 142 de ese mismo plan fiscal del 2023. Preocupante esta obsesión con pagar algo que no se tiene que pagar y pasarle por encima a un derecho básico, que es el de tener el sistema eléctrico confiable. Sí, y como hemos dicho, el manejo tan torpe, basado exclusivamente en principios ideológicos del neoliberalismo, en cuanto a las finanzas de la autoridad. Si tú tienes una autoridad que no ha podido cuadrar el presupuesto en los últimos 6 años, Alfonso, desde que entró la Junta, todavía no hay un presupuesto balanceado en la autoridad. Y entonces ellos siguen metiéndole gastos adicionales. Le metieron a Luma, le metieron a Genera, le delegaron la contratación de sus matrices afiliadas. Mira, se me acaba de ir la luz. Yo no sé si estoy en el aire, pero se acaba de... Volvió ahora. Así estamos, Alfonso. Acá en San Juan, en La Loza. En La Loza. Así que dentro de ese contexto, pues si no hay dinero para concluir la reconstrucción, pues no vamos a sacar los pies del plato jamás. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, pregúntame qué están diciendo los partidos políticos, pues el partido púrpura, ¿verdad? Los azules y los rojos. Pues nada, no tienen ningún plan. Ahí es que viene la urgencia de hacer otra cosa en el 2024. Es como si sus correligionarios no tuvieran problemas de energía eléctrica todos los días. Y ellos mismos y las empresas que los apoyan y los canales de televisión y los periódicos corporativos de San Juan que los apoyan y que todos los días le dan espacio para decir las sandeces que dicen y que ninguna va al problema real que tiene Puerto Rico, que es el coloniaje y el capitalismo salvaje del neoliberalismo. Y mientras esto siga así, pues, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias directas? Pues un aumento en la brecha, en la desigualdad, una distancia cada vez mayor entre los ricos y pobres. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene el pueblo? Bueno, pues irte del país. Entonces, el proceso de despoblación de Puerto Rico, que ese era otro de los artículos que te envié esta mañana. Si vemos el artículo preparado por Espacios Abiertos por Daniel Santamaría Ots y Martín Guzmán, que ya han escrito muchos artículos sobre la economía de Puerto Rico. Pues mira, Puerto Rico desde el año 1990 ha perdido 15.41% de su población. Y cuando hablamos de pérdida de población, pues es pérdida de consumo, pérdida de contribuciones, etcétera. Y lo que se estima por la propia Junta de Control Fiscal es que para el 2052 vamos a perder un 23.6% de la población. ¿Alguien del Partido Púrpura habla de esto? ¿Alguien ha salido a refutar esto? No, esto no es cierto, el país va a crecer. ¿Alguien ha traído algo nuevo? ¿Qué soluciones se están planteando? ¿Qué estrategias se están planteando? O sea, vamos directo a un abismo como país y aquí no se habla de nada de esto. Se habla del juicio de Verdejo. Se habla de estupideces, de nimiedades que pasan en Estados Unidos y no vemos la escritura en la pared de un futuro donde los puertorriqueños se enfrentan a ser una minoría en su propio país. Alfonso, yo al principio hace 2 o 3 años no pensaba que eso era posible, pero todo se está alineando para que ese sea el resultado de todas estas políticas, porque los números están ahí.
y la propia Junta los avala. Así que hay que hacer algo. Hay que derrotar el bipartidismo púrpura que no tiene ideas, que agotó todas sus posibilidades y que lo único que hace es buscar sus intereses individuales, que es lo que se vio en el Departamento de Educación con el despido del secretario de Educación. Quería eso, quería antes de finalizar el diálogo, entrarle en eso, porque yo no recuerdo ver de una manera tan burda como un gobernante, en este caso Pedro Pierluisi, vota a un funcionario público. Bueno, según estaba escuchando de Héctor Duprey y Eduardo Lalo, le pusieron dos cartas, una era de renuncia, otra era de despido. Le dijeron, tú escoges cuál de las dos quieres, pero tú te vas de aquí, porque tenemos que tomar por asalto el Departamento de Educación, porque nos queda poco tiempo. Exacto. Y lo hicieron, como hablaba ahorita con Wilder Rodríguez, con una transparencia. Y uno se pregunta, ¿se creen ellos que nosotros estamos tan enajenados? ¿O están ellos tan enajenados que no se dan cuenta de la manera burda como hicieron ese triste espectáculo? Me parece que se ha perdido el pudor y el contacto con la realidad, ¿verdad? Con la racionalidad de las personas que miramos el espectro político y las acciones de los políticos con algún grado de cordura. Y ellos, pues, obcecados en sacar el máximo de beneficio. Yo también escuché el análisis de Duprey y Lalo y coincido de que ese es el único propósito de esa casta política púrpura, que es enriquecerse lo antes posible, porque ya en el 2024 no se sabe qué es lo que va a pasar, o en las primarias no se sabe qué va a pasar, y así se pierde todo pudor. Y como las agencias de investigación del crimen, pues ya tú sabes, están en lo suyo y no prestan atención a estas cosas tan evidentes, pues pasa esto con impunidad. Y esta situación de las dos cartas de renuncia, yo pensé y me acordé de ti en El Padrino, ¿verdad? Parece una escena del Padrino, donde tú despides a un funcionario que tenía unas buenas evaluaciones hasta de los líderes magisteriales, que tenía pues un reconocimiento de que estaba haciendo un trabajo razonable en el departamento, y tú sales de él meramente porque no satisface tu apetito voraz por los fondos locales y federales. Eso es realmente la pérdida total de la más mínima verticalidad ética de esos funcionarios. Están por sí y para sí. De una manera tan fría, bueno, a mí ciertamente me sorprendió, porque es como si nadie lo estuviera viendo. Exacto, como si fuera en secreto. Oye, y de paso yo no he escuchado ninguna reacción del gobernador. ¿Alguien le ha preguntado? No, yo me imagino que lo tienen guardadito. Para evitar que haga comentarios como cuando le preguntaron sobre que él dice que lo estaban atacando al nombrado retirado, que lo estaban atacando por jorobar, decía él. Sí, pero me parece que ya habló el secretario, y el secretario dio unas pistas de por dónde, como dicen en el campo, por dónde jumea, y es la junta de subasta. Así que el gobernador tiene que explicar qué fue lo que pasó, en qué estuvo insatisfecho, porque acuérdate que son puestos de confianza. ¿Y qué hizo el secretario que el gobernador le retiró la confianza tan dramáticamente como para votarlo de hoy para hoy? Eso necesita una explicación. ¿Y qué hizo o qué no hizo? Claro, pues se negó o hizo algo que, si fue un acto de corrupción y el gobernador lo descubrió con las manos en la masa, como debiera ser, como en el mundo ideal, que el gobernador diga, tú te portaste mal, pues tú estás fuera. Aquí en la realidad puertorriqueña es, tú no te quieres portar mal, pues tú estás fuera. Eso es lo que aparenta que ocurrió en esto. El gobernador le pidió algo para algún amigo del alma ante la situación de que ya vienen las primarias por ahí y el panorama podría ser muy distinto en el 2024, y el secretario no quiso. El secretario, cuando le pregunta, dice, bueno, yo no meto las manos en la junta de subasta. Pues aparentemente le pidieron que metiera las manos en la junta de subasta. Sí, eso entendí yo en entre líneas. Ahora, ese dinero mayormente es dinero federal, ¿no? Sí, no, el departamento tiene el presupuesto más grande, pero también la proporción de fondos federales es dramática, ¿verdad?
es la mayoría de los dineros. Y asimismo, pues la jurisdicción es federal en cuanto a todos esos asuntos. Y pues no sabemos el alcance de las investigaciones federales que hay, pero parece que al gobernador no le importa, porque eso sería un evento, eso es, en el caso de que existiese una investigación, un evento claro que demuestra la intención criminal. Tú recuerdas, ¿verdad? En la Escuela de Derecho, que la intención criminal no tiene que haberse expresado o verbalizado por el acusado, es por los hechos previos, coetáneos y posteriores que uno se da cuenta de cuál era la intención y si esa intención es criminal. Pues si tú votas al secretario porque el secretario tú le estabas pidiendo que hiciese algo que no era ético o que no era legal y tú lo despides, pues eso denota que tú querías que el secretario cometiera la ilegalidad y tú eres participante en esa acción criminal. Así que por eso es que uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Qué torpeza, qué grado de ofuscación por lograr ese tipo de contrato o ese tipo de movida para obtener dinero. Porque si mal no recuerdo, Pedro Pierluisi fue secretario de Justicia, él debe conocer un poquito. Sí, claro. Y obviamente estuvo como principal suplicante de fondos federales en el Congreso, porque él fue comisionado residente, me parece que por 2 cuatrienios, y él sabe todos los amarres con los cuales vienen esos fondos y los procesos de auditoría y las investigaciones, él conoce todo eso al dedillo, pero aparentemente si lo que se percola es lo que está pasando, aparentemente él perdió contacto con la prudencia. Sí, porque lo otro que se aseveraba era que quizás el secretario estaba operando o estaba participando de un gran jurado, pero entonces ahí es obstrucción con la justicia. Claro, tú no votas a una persona que está en ese proceso porque, ¿qué van a decir? Que estás tratando de obstruir la justicia, ¿verdad? Es un... Como quiera que tú lo mires, Alfonso, requiere una explicación porque lo que se ve y la información que ya está saliendo demuestra que fue un ataque despiadado del gobernador porque el secretario hizo algo que él no quería que se hiciera o porque el secretario no hizo algo que él quería que se hiciese. Va a ser un verano interesante. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que pase buen día.